Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga grandemente. Esta pregunta que muchas iglesias formulan, detrás de esta pregunta se esconde una intención. Detrás de esta pregunta se esconde una intención. Y es que muchas iglesias desean beber vino o desean consumir cerveza que contengan alcohol. Por eso es que muchas iglesias formulan este tipo de preguntas con la intención, número uno, de investigar si la Biblia aprueba o no aprueba, o si la Biblia condena o no condena el uso de beber vino. Y me refiero al uso de beber vino que contenga alcohol, al vino original que contiene alcohol. Pero vamos entonces a responder bíblicamente esta pregunta, que muchas iglesias han estado haciéndose esta pregunta. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, que aquí Pablo habla del vino. Pero vamos a comenzar primero, comenzando con el versículo 1 y luego pues terminando en el versículo 3. Dice Pablo: palabra fiel es esta: si alguno desea ser un obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo se encuentre irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, digno de respeto, disciplinado, hospitalario y apto para enseñar. Ahora viene Pablo hablando del vino. Que no se exceda en el vino. Ok, que no se exceda. ¿Qué significa la palabra exceder? Exceder significa aquí que no vaya a excederse a grandes cantidades de inyectación del vino, que no vaya a ir más allá en cuanto a cantidad abusiva del vino. Número uno, el contexto de Pablo aquí dirige su mensaje específicamente a ciertas personas que anhelan y desean tener un ministerio, tomando de ejemplo un pastorado o tomando de ejemplo un diácono o un anciano, algún tipo de función ministerial. Número 2. Pablo entonces le dice: si alguno anhela un obispado o algún ministerio parecido a eso, Pablo dice que no se exceda del vino. ¿Por qué Pablo dice que no se exceda del vino? Ok, voy a decirle la razón, el por qué. Dentro de este tiempo, de los tiempos de Pablo, de este tiempo, y no solamente en el tiempo de Pablo, también podemos dirigirnos al Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues se permitía el vino, se le permitía el vino. Dios nunca prohibió el vino, pero lo que Dios prohibió es el acceso abusivo a grandes cantidades de vino. Comenzando en el Antiguo Testamento, los sacerdocios entraban al lugar santo, muchos, no todos, pero algunos sacerdotes entraban al lugar santo, al santuario a ministrar, cuando ellos bebían vino y entraban embriagados, entraban borrachos. Y a causa de eso, Dios le prohibió a muchos sacerdotes el consumo excesivo del vino que contiene alcohol. Y me refiero al alcohol, al vino original que contiene alcohol. Mas, sin embargo, comenzando en el Antiguo Testamento, Dios nunca prohibió a los hombres consumir vino. Y en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo, tampoco Jesús prohibió el consumo de vino. Al contrario, vemos un ejemplo en el Evangelio según San Juan, donde Jesús hizo un milagro de convertir el agua en vino. Si Jesús considerara
Si Jesús estuviera consciente que el vino es un pecado, no convertiría el agua en vino, haciendo ese milagro. Pero en el tiempo de Pablo, muchas iglesias creyentes consumían vino. Por eso es que Pablo les dice a estas iglesias aquí en Timoteo, a través del pastor Timoteo, que si alguno desea tener un ministerio, buena obra desea, pero que es necesario que el obispo o el ministro no sea dado al vino. En otras traducciones aparece Pablo enseñando que no sea dado al vino. Aquí aparece en el versículo 3 diciendo que no se exceda al vino, que significaría que no tenga grandes cantidades de vino, que no consuma grandes cantidades de vino. Vamos a analizar esta palabra con la palabra no sea dado al vino. ¿Qué significa que no se han dado el vino? Vamos a analizar esta palabra que Pablo dice no se han dado el vino. En las escrituras del griego, la palabra no dado el vino viene de la palabra griega paroinos. Paroinos. Y paroinos significa empinar el codo. Empinar el codo. Juntamente a esta palabra paroino, que significa empinar el codo, de la misma palabra no dado el vino, juntamente a esta palabra empinar el codo le acompaña otra palabra más, que es la palabra bojachín. Borrachín, que tiene que ver con borracho. Estar en un estado de borrachera. Pero vamos a interpretar del griego la palabra paroinos. ¿Okay? Vamos a interpretar la palabra paroinos. La palabra paroino, que significa empinar el codo, significa la acción de inclinarse a un abuso excesivo de cantidades de vino excesivamente. Repito, la palabra empinar el codo significa la acción de una inclinación a un abuso excesivo de cantidades de vino. A eso Pablo se está refiriendo. Observamos claramente que Pablo no está prohibiendo a las iglesias aquí el consumo de vino o la inyectación del vino. Solamente Pablo les está diciendo aquí a aquellas personas específicas que anhelan un obispado o anhelan un ministerio, les está diciendo que no se excedan a las cantidades abusivas del vino. Y cuando aquí en el griego aparece la palabra paroino, que es empinar el codo, le sigue la palabra bojachín, que juntamente estas dos palabras, la combinación de ambas palabras, empinar el codo y la palabra bojachín, la combinación de ambas palabras significa, con la palabra bojachín, es no llegar a un estado de borrachera o no llegar a un estado de embriaguez. No llegar a un estado de embriaguez. ¿Ok? Así que Pablo no está prohibiendo el consumo de alcohol. Sí está prohibiendo, ¿verdad? Y no permite que las personas se excedan en cantidades abusivas del alcohol para no llegar a un estado de embriaguez, que es lo que Pablo quiere evitar y prevenir. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que se pudiera considerar como un pecado? Pregunta importante. Listen to me, atiendan. ¿Qué es lo que se pudiera considerar como un pecado en cuanto a la bebida de un vino que contiene alcohol? Número 1, el hábito. En crear un hábito excesivo del consumo de alcohol, llegando a no tener dominio propio. Eso es lo que Dios puede considerar como un pecado. El pecado que Dios puede considerar es todo ideas y pensamientos o voluntad que a Dios no esté de acuerdo.
que Dios no esté de acuerdo. Entonces, aquí pecado se puede considerar como el hábito y el excesivo, exagerado del consumo de alcohol, llegando a no tener uno mismo dominio propio. Por eso Pablo nos da una referencia en Corintios diciendo, todo es lícito, pero más no todo es conviene. Todo es permitido, pero más no todo es conviene. ¿Por qué Pablo dice que que todo es lícito, pero más no todo conviene? La palabra lícito significa permitido. Sí, todo es permitido, pero no todo conviene. ¿Cuál es el propósito de que no todo conviene? Número uno, porque muchas veces llegamos a un extremo que no tenemos dominio propio. Y esto es tan profundo, que no solamente lo podemos aplicar en el término del punto de vista del tema del vino o de la cerveza, sino que también lo podemos atribuir también a otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a los alimentos que muchas veces nosotros comemos. Qué bueno es comer estas galletas. Sí, es bueno comer estas galletas, pero hay que considerar que muchos alimentos también contienen un alto nivel de sal, de lo que llamamos sodio. Entonces, al no tener dominio propio y nos excedemos más allá, cuando muchas veces hay personas que dicen, yo no bebo, yo no tomo alcohol, estoy bien con Dios. Pero por otra parte, a veces consumimos y nos excedemos a un alto nivel de sodio, de sal y de alimentos que consumimos que nos gusta. Entonces para Dios, Dios considera eso como un pecado. ¿Por qué Dios considera eso como un pecado? Porque la mente de Dios no está de acuerdo que el hombre dañe su cuerpo. No está de acuerdo cuando el hombre se excede más allá para dañar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y no se puede exceder más allá en cuanto al vino. Pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo en cuanto a muchas cosas que consumimos también. Que de una u otra forma siempre Dios considera todo como un pecado. Y el pecado aquí es todo aquello que Dios no está de acuerdo, que no piensa como nosotros pensamos muchas veces. ¿Ok? Perfecto. Ok. Entonces, cuando Pablo habla aquí, empinar el codo y le acompaña la palabra borrachín, empinar el codo significa la acción de inclinarse a un abuso excesivo. Que aquí Pablo entonces nos dice en Timoteo que no se exceda en cuanto al vino. Mas Pablo no está prohibiendo el vino. Tenemos que tener dominio propio de todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Ok? Gloria a Dios. Yo sé que Dios nos va a ayudar a nosotros a todos a tener dominio propio. Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nos guía y nos ayuda a tener dominio propio. Porque es parte de la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a hablar esto mismo, pero en el versículo 8. Aquí Pablo, en el capítulo 3, versículo 8, ahora Pablo dirige su mensaje, pero a los diáconos, específicamente a los ministerios de los diáconos. Dice Pablo, así también los diáconos deben de ser puros, sin doblez en su hablar, que no se excedan en el vino. Pablo aquí no está prohibiendo el vino. Estas iglesias consumían vinos. Y estoy hablando un vino que contiene alcohol. Claro que sí, pero Pablo le dice, por favor, que en sus ministerios ustedes no consuman vino y no se excedan. No vayan a más allá para no caer en un estado de borrachera. Eso es lo que Pablo quiere evitar. Mas Pablo no está prohibiendo el vino. Ok, ahora vamos a ir un momentito a pasar a Timoteo, no a Tito. En el libro de Tito,
capítulo 2, versículo 3. Tito 2, versículo 3, Pablo sigue hablando de vino. Dice Pablo, asimismo instruye a las ancianas. ¿Ve? Anteriormente Pablo se lo dice a los ancianos, ahora Pablo le dirige su mensaje a las ancianas, para que anden conforme como conviene a Dios, que no sean calumniadoras ni esclavas del mucho vino. Oh, mira cómo Pablo lo expresa aquí, que no sean esclavas del mucho vino. Cuando expresa Pablo aquí esclava del mucho vino, Pablo está queriendo decir lo mismo que habla en Timoteo, que es excederse a grandes cantidades de vino. Y cuando Pablo está diciendo la palabra paroinos, que significa empinar el codo, que significa la acción de inclinarse a un abuso excesivamente del vino, le acompaña la palabra bojachín, que Pablo está queriendo expresar también aquí en Tito, que en cuanto a las ancianas, que no se hagan esclavas del vino, del mucho vino, la cantidad de mucho vino, especialmente en el momento que están ministrando. En el momento que se está ministrando, Pablo le prohíbe aquí que sean esclavas del mucho vino. Ahora, escuche bien, porque la palabra esclava del vino, la palabra esclavo, viene de la palabra griega que es doulo, doulo. Y la palabra doulo significa ser, aquí, ser dominada o controlada por el vino. En otra palabra, que el vino no te controle o no te domine a nosotros. Que el vino no sea algo principal en nuestras vidas. En otras palabras, que ciertos alimentos para nosotros no sea algo principal. Que no nos domine cosas que nos pueden hacer daño. ¿Se puede consumir de todo? Sí, pero entendiendo por una parte que hay que tener dominio propio. Si hay algo que nos hace daño, es mejor no consumirlo. Es mejor no consumirlo. Y así nosotros estamos muy bien saludables. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar con la pregunta que muchos de las iglesias hacen en cuanto a los bojachones, que es 1 Corintios 6, 10. 1 Corintios 6, 10. Pablo dice, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los bojachones entrarán al reino de los cielos, tendrán herencia al reino. Ok. Cuando Pablo expresa aquí ni los ávaros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, etc., incluyendo los bojachones, heredarán el reino del cielo, lo que da respuesta, lo que da contestación y respuesta al versículo 10 es el versículo 11. El versículo 11 es lo que da respuesta y contestación al versículo 10 en cuanto a los bojachones. Pablo está haciendo aquí, está poniendo un pensamiento para la iglesia a reflexionar. Pablo está poniendo a la iglesia con un pensamiento a reflexionar. El versículo 11 dice Pablo, y esto eran algunos de ustedes. ¿Ve? Que Pablo expone un pensamiento para reflexionar a la iglesia, diciendo, y esto era algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados y santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí está apelando al razonamiento. El contexto de Pablo aquí es apelar al uso de razonamiento, a que reflexionemos, que nosotros ya no somos bojachones, pero que nos mantengamos en la santidad de Dios, que es la idea de Pablo. ¿Ok? Perfecto. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ahora presten atención, porque el Pablo el apóstol habla a Timoteo y le aconseja a Timoteo, diciéndole a Timoteo, oye Timoteo, en cuanto a tus dolores o enfermedades estomacales, te aconsejo que tú tomes vino.
La pregunta es la siguiente: ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a la condición de salud que tenía Timoteo, por qué Pablo le aconseja a que tome vino? Número uno, Pablo le aconseja a Timoteo que tome vino porque en los tiempos bíblicos, comenzando desde el Antiguo Testamento y terminando en el tiempo de Pablo, en los tiempos bíblicos, en tomar agua, para aquellos tiempos, el agua no es como el agua ahora que nosotros consumimos agua. Por ejemplo, en tomar agua no es como hoy en día, que hoy en día muchos compran el agua purificada. Hoy en día muchos gozan de la bendición de comprar agua purificada. Es una bendición. Pero en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Pablo, las aguas que bebía mucha gente, muchas de esas aguas estaban contaminadas, creando en el hombre bacterias, infecciones y diversidades de enfermedades estomacales. Y parece ser que Timoteo era uno de ellos que estaban enfermos a causa de diversidades de personas que tomaban agua en los tiempos bíblicos que estaban contaminadas. Y Pablo, conociendo lo que estaba pasando, culturalmente lo que estaba pasando, Pablo conociendo lo que estaba viviendo en esos tiempos, le aconseja a Timoteo y le dice: a causa de tus dolores o enfermedades estomacales, te aconsejo que tomes vino, ya que el vino tiene pues ciertas curaciones para curar varias enfermedades, incluyendo los doctores. Algunos doctores aconsejan a algunos pacientes a beber vino, pero es para curar ciertas enfermedades en específico. No es que aconsejan a tomar vino por gusto. Ahora, cuando Pablo exhorta a Timoteo a beber vino, Pablo no está haciendo una doctrina, no está tomando esta enseñanza como una doctrina para decirle a la iglesia que hagan lo mismo. Pablo está dando un mensaje directamente a Timoteo, mas no una doctrina bíblica, que es muy diferente. Hablar Pablo un mensaje directo en una forma personalizada es muy diferente a que Pablo dé una exhortación doctrinal a la iglesia general, diciéndole a todos: les digo que Dios me dice que beban vino. Pablo le está dando una exhortación únicamente a Timoteo por una condición de salud que tenía Timoteo, mas no una doctrina para la iglesia en general. ¿Ok? Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Vamos ahora a discutir Efesios capítulo 6, capítulo 5, 18. Vamos a buscar aquí el libro de Efesios 5, versículo 18, que Pablo también habla de vino. Pablo le dice a estas iglesias en Éfesos: y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ok, número uno, Pablo aquí no está prohibiendo el vino. Le está diciendo solamente que no se embriaguen con vino. Pero ¿por qué Pablo le dice que no se embriaguen? Pues vamos a analizar el contexto. Vamos a analizar el contexto. La razón en la cual Pablo le dice a este remanente de iglesia que no se embriaguen se encuentra en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 4, versículo 17. Cuando Pablo le está dando exhortaciones en cuanto a la conducta de estas iglesias. Y Pablo les dice a estas iglesias, comenzando en el versículo 17, que aprendan a renovar su mente y su entendimiento. Renovar la mente y entendimiento significa cambiar tu manera de pensar, nuestra forma de pensar. Y Pablo dice el por qué razón. Que no pensemos como el mundo pagano piensa, que no pensemos como los gentiles paganos piensan. ¿Por qué? Porque los gentiles tienen una forma de pensar distinto. Y que cuando nosotros somos salvos deberemos de pensar distinto a ellos y actuar diferente a ellos. Ahora,
El capítulo 4, versículo 7, Pablo termina diciendo que los gentiles andan en su forma de pensar distinto, de forma de pensar. Pablo, más adelante, en el versículo 23, aquí mismito, versículo 23, dice Pablo, y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué significa renovarse en el espíritu de su mente o de su entendimiento? Significa aquí que nosotros no pensemos que nosotros somos como los gentiles, como vivimos los pecadores, cómo cantan los paganos, cómo alaban a Dios los paganos, cómo los paganos hacen sus cosas, que pensemos que somos diferentes. Y Pablo dice el propósito y la razón. Entonces, lo que responde al versículo 23, lo que le da contestación y respuesta al versículo 23 es el capítulo 5. El capítulo 5, versículo 8. Versículo 8, cuando Pablo dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Y Pablo termina diciendo, compórtense pues como hijos de Dios. Compórtate como un hijo de Dios. Ahora Pablo entiende que cuando el hombre no tiene la mente renovada, ¿qué significa la mente renovada? Cambiar de nosotros mismos la forma de nosotros pensar. Que tú no te acomodes a una forma de pensar o actuar como el mundo lo hace. Porque si no, entonces terminas como el mundo. Terminas actuando como el mundo piensa. Ahora Pablo, a base de eso, Pablo le dice a estas iglesias, no se embriaguen, no se embriaguen, no sean como el mundo lo hace, como el mundo se embriagan, no lo hagan como el mundo lo haga, no se embriaguen con vino, y dice Pablo, sino sean llenos del Espíritu Santo. Pablo entonces le está diciendo que en vez de ellos continuar con su acción del vino de una manera desenfrenada, mejor permítale al Espíritu Santo que lo cambie. Pablo no le está prohibiendo el vino, pero sí Pablo está exhortando el abuso excesivo del vino, el abuso excesivo del vino, y que cambie su mente, que no pensemos como el mundo pagano piense, que el cantor y el músico no piense ni cante como el mundo canta, porque termina como el mundo canta y también como el mundo hace las cosas también, ¿ok? Y Pablo termina aquí diciendo que mejor pretendan que el Espíritu Santo les cambie su vida, que sea el Espíritu Santo la base de su vida, que sea el Espíritu Santo el que obre en sus vidas espirituales, que no sea el vino el que los domine, ¿ok? Que no sea el vino que nos domine. Podemos nosotros decir, podemos comer de todo, podemos nosotros comer de todo. Claro, yo puedo comer de todo porque tengo una libertad de comer de todo, pero no todo edifica, no todo edifica, no todo edifica. ¿Ok? Hay que tener dominio propio. Así que pídele a Dios, hermano, que nos dé dominio propio. Pero Pablo, en realidad, en los tiempos bíblicos se bebía vino de alcohol. Pero Pablo le dice que no se exceda más allá para que no lleguemos a una embriaguez. Y Pablo dice aquí en Efesios que no está prohibiendo el vino, pero que cambiemos el vino por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas, que no sea el vino que nos controle a nosotros. Pero tampoco Pablo está prohibiendo el uso del vino, ¿ok? No está prohibiendo el uso del vino. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude a controlar muchas cosas que nosotros consumimos. Muchas cosas que nosotros consumimos. Y pues pecado para Dios es un pecado cuando no le permitimos al Espíritu Santo que nos ayude a tener dominio propio. Para Dios es un pecado. ¿Ok? Así que hágase todo con moderación y decentemente. Si alguno de ustedes entiende
que muchas cosas le causan daños, no lo haga. Eso no le quiere decir que usted beber vino que tenga alcohol moderadamente, a usted no lo cambia. A usted no lo cambia de su vida espiritual. Usted sigue siendo espiritual y sigue siendo santo para la gloria del Señor. Pero no permitan que nada en este mundo lo controle y lo domine, porque para Dios eso es un pecado. Aprendamos a mantenerlos controlados y como dice Pablo en la palabra del Señor. Dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Ok? Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo. Hágase todo moderadamente, en decencia y controlado, pidiéndole a Dios que nos ayude y yo sé que Dios nos ayude en el nombre del Señor. ¿Ok? Dios te bendiga en el nombre del Señor. Escuchen bien, hermano. No le estoy diciendo que beban. La Biblia no prohíbe ni condena la bebida, sino la excesividad de bebida, ¿ok? Igualmente, todo lo que nosotros consumimos, igualmente también, ¿ok? Bendiciones.